Buenos días, niños del grado cuarto. Les habla nuevamente su profesora de ciencia, Rosario Rojas. Hoy vamos a estudiar el tema la respiración. Iniciemos. La respiración es el proceso por medio del cual los seres vivos obtienen la energía que necesitan para su funcionamiento. Recordemos que esta energía no las proporciona son los nutrientes, y asimismo los nutrientes los obtenemos a través de los alimentos. La respiración se realiza en dos etapas. Una primera etapa llamada intercambio gaseoso y una segunda etapa llamada liberación de energía. Iniciemos hablando del intercambio gaseoso. Este consiste en la entrada del oxígeno a nuestro cuerpo. Ese oxígeno que encontramos en el aire y que entra a nuestro cuerpo. Y asimismo expulsamos el dióxido de carbono como producto de la eliminación de desechos de nuestro funcionamiento celular. Eso es el intercambio gaseoso. Entrada del oxígeno que está en el aire y la expulsión del dióxido de carbono. La otra etapa es la de liberación de energía. Esta se da internamente en la célula, más exactamente en el organelo de las mitocondrias. Es decir, el oxígeno ingresa a la célula y cuando reacciona con los nutrientes de los alimentos, en este caso libera el dióxido de carbono. Y en este caso también da la liberación de energía y liberación de agua. Este es el proceso que se da en esta etapa, liberación de energía. Se produce en el interior de la célula a través del organelo de las mitocondrias. Recordemos que nosotros estudiamos los organelos que están presentes en la célula. Un ejemplo de ellos es las mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático y vacuolas, entre otros que también nombramos en clase. Pero la liberación de energía se da específicamente en las mitocondrias. Ahora hablemos un poco más, profundicemos un poco más el proceso de respiración en las células. En las células el proceso o el intercambio gaseoso se da gracias a la membrana celular. ¿Por qué? Porque la membrana celular es la primer capa que rodea la célula. Recordemos que esta es la envoltura, como lo decíamos en clase. Es una envoltura que rodea la célula y que la protege. Entonces, es la membrana celular quien permite este intercambio gaseoso. Es decir, permite que ingrese el oxígeno y que se expulse el dióxido de carbono. Pero ¿cómo realiza este proceso? Es cuando el oxígeno entra, como lo indicaba hace un momento, entra y rompe los nutrientes de los alimentos en unidades sencillas, para de esta manera poder liberar el dióxido de carbono. Y recordemos que este proceso se realiza en el organelo llamado mitocondria. Este es el proceso de respiración que se da en la célula. Ahora hablemos del proceso de respiración, cómo se genera o se da en las plantas. Las plantas también tienen un proceso de respiración y se da a través de las hojas. Pero en las hojas hay unas estructuras especializadas llamadas estomas. Y estas estomas son poros. No sé si alcanzan a ver, pero en esta imagen del ejemplo de la hoja hay unos poros, hay unos punticos negros. Esos puntos negros son los llamados estomas, que son los que permiten la entrada del oxígeno y el desprendimiento del dióxido de carbono según las necesidades que tenga la planta en su interior o en su medio exterior. Estos estomas también participan en la transpiración de la planta. La planta expulsa agua en la atmósfera a manera de vapor. Por ese motivo es que los estomas se encuentran en vez de la hoja, es decir, en la parte de atrás de la hoja. ¿Para qué? Para que en este caso puedan protegerse de la luz solar y la transpiración no sea tan excesiva, para que asimismo no se pierda gran cantidad de agua. Por eso es que los estomas, que son estos poros que se abren y se cierran, en horas de la noche se abren completamente. ¿Por qué? Porque en horas de la noche ya refresca la temperatura y de esta manera se puede evitar la pérdida excesiva de agua en la evaporación
y se pueda también disminuir la transpiración de la planta. Entonces por eso es que estos estomas se abren y se cierran constantemente, ¿sí? En la planta. Pero se abren completamente, preferiblemente en horas de la noche. Este ha sido todo el tema del día de hoy, la respiración en algunos seres vivos, entonces como son las plantas, y lo hablamos cómo se genera en el interior de la célula. Hagamos un repaso antes de finalizar. Entonces, la respiración es el proceso por medio del cual los seres vivos obtienen la energía. Sabemos que la energía la obtenemos a través de los nutrientes que nos proporcionan los alimentos que consumimos y que este proceso de respiración se genera en dos etapas. Una primera etapa llamada intercambio gaseoso, que es la entrada del oxígeno que está presente en el aire y la expulsión del dióxido de carbono como producto de desecho en nuestro funcionamiento celular. La otra etapa es la etapa de liberación de energía, que ocurre en el interior de la célula, más exactamente en el organelo de las mitocondrias, ya que el oxígeno ingresa y al reaccionar con los alimentos, en este caso desprende, libera energía, desprende dióxido de carbono y agua. Para hablar un poco más a profundidad, también tocamos el tema de que la respiración en las células se realiza a través de la membrana celular, porque es la membrana, la primera capa, que protege a la célula, por lo tanto es la que va a permitir el ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono de ella. También hablamos de la respiración en las plantas, que se realiza a través de las hojas en unas estructuras especiales llamadas estomas, que son unos poros que se encuentran en vez de la hoja, es decir, en la parte de abajo de la hoja. Y también ayudan a estos estomas ayudan a la transpiración de la planta, a que la planta no tenga una pérdida excesiva de agua, porque recordemos que la planta expulsa agua en la atmósfera a manera de vapor. Entonces, ¿qué sucede? Estos estomas también ayudan a la transpiración de la planta y ayudan a su proceso de respiración. Bueno, este ha sido todo el tema del día de hoy. Ahora vamos a dejarle una tarea, que es una tarea para consultar y analizar, la cual van a realizar en su cuaderno de Ciencias Naturales. ¿En qué va a consistir la tarea? Van a escribir en sus cuadernos de Ciencias Naturales un párrafo que explique por qué tanto para los organismos unicelulares como para los organismos pluricelulares necesitan y es importante el proceso de respiración. Esta tarea es para realizarla y entregarla en la próxima clase, es decir, que la recibo el próximo viernes. Vamos a repetir la tarea nuevamente para realizar en el cuaderno de ciencias. Entonces, ¿cuál es la tarea? Van a escribir en sus cuadernos de Ciencias Naturales un párrafo que explique por qué es importante para los organismos unicelulares y pluricelulares el proceso de respiración celular. Esa es la tarea que deben de realizar en sus cuadernos de ciencias y para entregar el próximo viernes. Entonces les deseo por lo pronto que tengan feliz día, que estén muy bien mis niños.